Pues tú aceptas ir a Dubái llevando una maleta. ¿A cambio de cuánto dinero te proponen? Me proponían una cifra un poco alta. Aceptas, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? A las 5 de la mañana, cuando abro el ojo, O sea, de repente yo tú me te despertaba, despiertas y sí. policías apuntándote. El delito es muy grave. Claro. que sé si me acabas de dar una persona muerta, Claro. me has dado una bomba, En ese momento entiendo que no te pagan. ¿qué estoy haciendo? Si se procesa, se transforma en heroína. Que ella se arrepintió, ella no llegó a traficar. Un punto a favor y es una línea de defensa, pero eso no te garantiza que no hubiera habido resultados. Y era cada hora levantarme y hacerme interrogatorio. Y el juez me preguntaba a mí, ¿qué has dicho? Yo me olía que la cosa no era muy clara. Pero ¿cómo puede ser que haya una embajada de España en un país que te deje caer que hay una sentencia, pero sin decírtelo claramente? Pero estoy alucinando. ¿Y cómo fue ese? Tremenda, que la condena es firme y es cadena perpetua. No tenemos nada que hacer. Fátima Ofquir estuvo 7 años presa en una cárcel de Omán. Ella tenía 18 años. Esta es una historia escalofriante, una historia potente, pero una historia de superación y que creo que nos va a inspirar. Hoy ha venido con su abogada, Mónica Santiago, que tuvo un papel fundamental en su indulto y su liberación. Hoy tenemos un podcast de película. Hoy con nosotros Fátima y Mónica, ¿cómo estáis? Hola. Bien, ¿Qué muy tal? bien. Bienvenidas. Nos hacía una Gracias. ilusión teneros aquí y poder conocer de primera mano esta historia que creo que es tan bestia, que yo creo que vamos a tener un papel más pasivo en este podcast. O sea, yo creo que nos tenéis que contar. Vamos a empezar, Fátima, un poco dónde empieza esta historia y cómo empieza esta historia. Que empieza pues ya desde que tengo teenager time, ¿Vale? en plan con 16, 17, 18, empiezo ya a irme por lados que no debería. ¿Vale? Un punto de vulnerabilidad que me dejó en una decisión que fue aceptar cosas así y ahí empezó el viaje. Tú aceptas, ¿no? Ir a Omán, No, realmente acepté ir a Dubái, a Dubái, sí, y acabó siendo Oman, ¿vale? entonces empieza todo el trip, Entonces tú aceptas ir a Dubái llevando una maleta, ¿no? O recogiendo una maleta. recogiendo una maleta allí, es Sí. verdad. ¿A cambio de cuánto dinero te proponen? Me proponían una cifra un poco alta. Varios miles de euros, Sí. entiendo, incluso decenas de Sí. miles de euros. Y tú eres de Barcelona, ¿no? Con lo cual entiendo. Hospitalet De Hospitalet, sí. exacto, para contextualizar. Entonces, aceptas, ¿no? Vas allí. Tú no os conocíais, ¿verdad? No, para nada. Yo ¿Os no conocíais? conocí a Fátima hasta que pasaron 3 años. Exacto. O sea que Sí, Nos conocíais y entonces llegas a Omán, ¿no? sí. Vas a la habitación del hotel donde en principio tenían que dejarte esta maleta, donde estaba esta maleta, y ahí ¿qué pasa? Bueno, realmente fue yo estar allí ya un par de días, me dieron una mochila, Una mochila. sí, y dentro de la mochila no era lo pactado. Habían, no sé si habían mentido, había salido mal, yo he salido engañada porque sí, realmente no sé cuál fue el factor, pero me sentí obviamente engañada. Recibí una mochila con 7 kilos de morfina, que allí la morfina es como decirte aquí 7 kilos de cocaína. Está muy, ¿cómo se dice? sí, muy penado, Punish. muy penado. Muy penado en esos países. Porque realmente la morfina se utiliza para procesar. Si se procesa, se transforma en heroína. ¿Vale? Entonces es una sustancia muy penada. Vale. Porque aquí en España, Mónica, si ella hubiera tenido 7 kilos de morfina, ¿qué hubiera pasado? Bueno, hemos de tener en cuenta lo que pasó después, ¿Vale? que es que ella se arrepintió, ella no llegó a traficar, ¿Vale? ella lo único que hizo, que ahora supongo vamos. que lo explicará, es estar en una habitación con esa sustancia, no hizo nada más. Vale. O sea, no salió de la habitación. Ni pasó ningún control de aeropuerto, ni aduanero, de ningún tipo. O sea, Yo ella fui de Hospitalet a Oman sin nada. Yo estuve en Oman 4 días hasta que apareció dicha bolsa con dichas personas. Vale. Pero yo me fui de España a Oman totalmente limpia. O sea, no soy ninguna traficante, ni traje, ni No llevé. moviste ni de un sitio a ni No, realmente lo recibí en su país y se quedó en su O país. sea, a ti te traen la mochila, ¿no? Sí. En ese momento entiendo que no te pagan. No. Ya te iban a Todavía pagar, no. entiendo cuándo. Vale. Y tú lo que tenías que hacer era traer la mochila, lo que te habían pedido que hicieras era que trajeras la mochila a España. Sí. Y entonces ahí, ¿qué haces?
No la traes. Cuando te dan la No, mochila. de obviamente. Te quedas allí, ¿no? Bueno, cuando recibí la mochila, me quedé en el hotel y estuve hablando con la persona, con Vale. la tercera persona, y le dije que me había engañado, que era esto, que no era lo que me había Porque, ¿qué dicho. iba a ser en principio? No sé si se puede decir. No se puede, si no se puede decir, no se puede decir, ¿eh? Bueno, no, es que ella cuando dice que se sentía engañada es porque le plantean una sustancia en concreto con una cantidad concreta Vale. y le dan otra sustancia con otra Exacto. cantidad. Entonces ella cuando ve aquello primero piensa que son explosivos, piensa que es otra Exacto. sustancia. Entonces ella entra como en shock porque dice, no, primero, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo que estoy haciendo esto? Y entra en arrepentimiento Claro. de toda la Es situación. que sí, realmente cuando me dieron la mochila, la persona, el hombre que me lo dio, no hablaba ni inglés, ni español, ni un poco de árabe, nada. Era totalmente agua y aceite, Vale, primero de gestos todo. que no se Y entendían. eran gestos de eso de chap chap y trata de entenderlo. Y ahí pues supe que había algo que no era normal, Vale. clarividentemente, palabra inventada por mí. Y yo en ese momento no sabía, habían explosivos, había una persona cortada en pedacitos, había 7 kilos de droga, como si habían 20. Yo realmente en ese momento, en ese punto de que yo tuve que comunicarme en señas con una persona que me está dando sustancias, ya supe en ese momento que ya estaba, más que arrepentida, estaba ya en el hoyo ya. Ese momento fue en el que yo misma dije, ¿qué estoy haciendo? En ese momento, cuando él me dio la mochila. Entonces yo al ir al hotel nunca lo abrí, no supe lo que había dentro porque fue abrir la cremallera y ver paquetes. Ahí ya me dio un patatús que realmente me desmayé. Ah, sí, te desmayaste. Sí, sí. Es decir, al abrir un poco la cremallera ya Abrir la cremallera, porque primero yo no sabía lo que era, pero cuando saqué un poco así en plan, yo en mi mente no estaba reaccionando porque este hombre y yo nos hablamos en gestos y de repente me das una mochila que tiene paquetes y está todo embalado y yo qué sé si me acabas de dar una persona muerta, Claro, me has dado una bomba, que sí, o sea, imagínate tú en ese momento, en ese preciso momento, no conoces a esa persona, sabes que ya por lo que vienes realmente no está bien. Recibes una cantidad que pesa, que no es lo que está dicho, ni está puesto como está, y está todo embalado y cerrado. claro, lo que comenta Mónica en el momento de arrepentimiento puro de Claro, dónde me he metido. y qué ese ha pasado. momento ni siquiera fue en el hotel, fue en el momento en que me dio la mochila. Vale, ¿No? Yo De hecho, hasta estaba, se desmaya. claro. O sea, que ese es un dato que yo supe muy a posteriori, que se desmayó como media hora, ¿no? sí, ¿Me sí, dijiste? más o Media menos. hora, una hora estuvo desmayada en la habitación. Ella empezó a mandar mensajes a su contacto aquí en Hospitalet diciéndole que ella no iba a hacer nada de eso. Por eso te comentaba Claro. que el arrepentimiento que queda acreditado El día en la conversación Sí, por sí, el sí. WhatsApp de que no iba a hacer eso, de que o lo tiraba por el váter o se iba de la habitación. Hay transcritos en la causa, pues mensajes de este tipo. Entonces, eso es muy importante a la hora de valorar, es muy importante en España Vale. a la hora de valorar su pena. Claro, de la carga de la prueba que es evidente del minuto uno que se está Claro. arrepintiendo. Y es Correcto. es que no sé, fue como todo fue muy raro todo. Fue muy raro porque encima me ayudaron como a subirme a un coche para acercarme, porque ahí son, la verdad, son muy hospitalarios en esa cosa de que si ven, como para ellos decimos un gringo, si ven a un gringo, ven, y más europeos que les encanta, o sea, tienen mucha hospitalidad en ese sentido. Vale. Y siempre lo he dicho y lo voy a recalcar, que en ese sentido tienen mucha hospitalidad. Vale. Que la cultura y la regla sean otra cosa es Sí. otro mundo. Pero realmente sí, me querían ayudar a acercar al hotel y yo ya con el arrepentimiento, el pánico, y digo, a ver si me han dado una persona aquí en pedazos o me han dado una bomba, que realmente yo no sé lo que tengo en mis manos. Y me acuerdo que lo primero que hice fue escribirle a mi pareja de ese momento y le escribí al contacto que yo tenía hospitalé. Pero del estrés, del arrepentimiento, de todo fue tan caos que yo diciéndole, pero ¿qué has hecho? Que me has mentido, que no sé qué, que yo no quiero esto y todo está en el teléfono. Aparte de eso, me desmayé entre la presión, la adrenalina, todo, me desmayé. Mi pareja me envió casi más de 2000 mensajes o 1000 y pico mensajes diciéndome que qué estaba pasando, que tirara eso, que lo tirara al baño, que lo tirara a basura, porque estábamos en un tercer piso y si tú mirabas abajo desde mi ventana,
estaban las dos basuras, pero eso era como una película de O James sea, Bond. tirarlo a la basura, ¿no? Sí, literalmente coger la mochila y tirarlo para abajo, que fue un planteamiento, porque es que, ¿qué hago yo con esto? No sé, y yo estaba como, no sé qué hacer, pero al mismo tiempo, como yo sé las reglas de España, yo no me sé las reglas de allí o las leyes de allí. Aquí en España lo que yo sé es que cuando un paquete tú no lo abres, tú realmente no sabes lo que hay dentro, entonces no eres parte de ello o algo así, ¿verdad? Bueno, hay Pues sí, matices, hay bueno, hay matices, matices, hay matices. No, no sería exactamente así. pero La- es un punto a favor. el no haber abierto el paquete, Sí, el no saber exactamente qué había qué dentro de la sustancias mochila, hay, sí. es un punto a favor y es una línea de defensa, pero eso no te garantiza que no Que no hubiera hayas habido hecho resultados. el acto. Al final, tú en aquel momento te diste cuenta que no querías hacerlo y empezaste a mandar mensajes y el arrepentimiento yo creo que es lo más importante de todo esto, más la cooperación posterior de colaborar con la policía para conseguir que la persona que estaba en Hospitalet, que le prometió, no lo tires en el váter, no hagas nada, ya voy yo hasta allí, me Sí. encargo yo de esto. Entonces, ella colaboró con la policía Bueno, para conseguir que se detuviera también a esta esa persona. colaboración fue un poco... Porque entonces, a ver, claro, tú entonces en ese momento, ¿no? Te quedas en la habitación con el paquete, ¿no? Hasta Sí. que llega la policía. Al cabo de, creo que era un par de días o algo así. No, En ese- horas. Horas, Yo recogí el paquete el día 5, a las 5 de la tarde, ¿vale? y a las 5 de la mañana me han petado la puerta. Ostras. O sea, ¿tú estás durmiendo? Eso. Sí, sí. Por fin conseguí dormirme, que eso también es un caos conmigo. Por fin, después de todo lo que había pasado Claro. por el agotamiento de entre llorar, el no saber qué hacer, yo bajaba y subía y no, estaba en un momento de ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo una mochila y no sé qué está en la mochila en mi habitación de hotel. Claro. Estaba en un momento de pánico, pero cualquiera que me viera diría que no, que esta está muy tranquila. Pero realmente estaba muy nerviosa y bajaba abajo, subía, bajaba, subía. Y por fin, después de tanto llorar, porque me arrepentí y estaba hablando con mi pareja, le dije que no sabía qué había hecho y llorar, llorar, me dormí como a las 4 de la mañana, que te digo que solo dormí como media hora. A las 5 de la mañana yo tengo una manía de que me duermo con música. Ya Vale. no la tengo, Vale. por lo que ha pasado. Ah, sí, Sí. vale. Solía dormirme con auriculares sí o sí. Ahora pongo la música de lejos. Vale. O sea, no me tapo los oídos, sí. Y con Disney Channel, porque en ese momento no había nada, todo era en árabe y yo no tenía tanta práctica como la que tengo ahora. Yo no escuché nada por los Claro. auriculares prácticamente, y cuando abro el ojo lo que veo son 14 policías hombres, una policía mujer con armas, cámaras de las chiquiticas, cámara del teléfono, buscando en todas mis cosas y yo tratando de ir al baño. Y era como, esto es de verdad, es de mentira. Qué heavy. Ese shock Qué heavy. me quedó pues por unos cuantos meses en la cárcel. Sí, sí. O sea, de repente Yo tú me te despertaba, despiertas y sí. policías ¿Y apuntándote. Sí, cómo llegó la policía a saber que había pasado esto? Hay una tercera persona que es un iraní que Fátima no conocía, No. que entendemos, sabemos que es conocido del contacto de ella de Hospitalet, Vale. que es la persona que introdujo la droga desde Irán Vale. a las playas, a las costas de Omán, las enterró en la playa y volvió a Irán por el mar. Vale. Vale. De este modo entró de forma legal semanas más tarde por el aeropuerto, pero como en las costas, cuando lo enterró en la playa, ya había sido vigilado por la policía omaní, Vale. a la que entró por el aeropuerto, Ah, ya lo tenían fichado, ya lo siguieron hasta el hotel, colocaron incluso una brigada de policías, digamos, que le seguían, Secretas. secretas, que se hicieron pasar por huéspedes del hotel. A todo esto ya contactaron con él, como si fueran huéspedes del hotel, etcétera. Los llevó hasta la playa. Se hicieron, en plan, se como hicieron amigos de un poco de él amigos para sacar de la él. información. Entonces, él le dijo al policía que ese lugar sería bueno para esconder droga, vale. sin confirmarle que había escondido realmente droga, pero el policía ya supo que era él, confirmó la identidad y ya solo le siguieron hasta que esa misma tercera persona llegó a Fátima ese fatídico día al hotel y le entregó la mochila. Con lo cual llegaron a Fátima a causa de esta persona que ella ni conocía. Fue un blanco Pero- y en botella. Pero claro, debemos entender, yo ahora he visto con el tiempo, ¿no? Que cuando te rodean
y te apuntan de esa manera, es porque para ellos el delito es muy grave. Claro, Claro. claro. O sea, estamos en un país donde la droga, donde yo he estado en comidas tratando el tema de Fátima, se han levantado y se han ido. Sí, sí, eso O sea, pasa muy bien. hablar de droga abiertamente en Omán es un tema muy Tabú. feo. Entonces, claro, nos sorprende desde el punto de España, pero es que en Omán este delito es muy grave. Claro. Es como atacar a la cultura omaní. Claro. Y entonces, claro, y entonces tiene un despliegue de medios proporcional a esta creencia, Correctísimo. que es los 14 policías apuntándote, Claro. ¿no? Otra cosa es que nosotros entendemos que Fátima no traficó, Claro. que no intentó malmeter a la cultura omaní de ningún tipo porque no vendió nada a nadie, no le dio nada a nadie, se arrepintió, colaboró con la policía cuando ya la policía la encontró en la habitación. O sea, entendemos que era desproporcionada la pena por pertenencia a banda internacional de tráfico de drogas, porque ni ella conocía a los miembros de la banda, No es de la banda. no es de ninguna Yo- banda de nada, claro. de ninguna Yo era banda la de típica nada. mula puesta ahí, Sí. Claro, sin entonces saber dirección. la persona de Hospitalet se aprovechó de su situación en ese momento, vulnerabilidad económica, etcétera, para llevarla a un punto donde sí que había una banda, pero ella no pertenecía. A la banda, Claro. claro. Entonces, entendemos que la desproporción de la pena es brutal y claro que hemos defendido este caso por este motivo, ¿no? Claro. Ahora iremos a la pena, porque la pena fue cadena perpetua en Oman, pero antes Sí, explica un te poco voy a el decir, proceso desde entonces. Yo creo que el punto de picante en ese momento fue que lo de que estaban ya desde el 2008 buscando a la banda o algo O así. sea, estaban detrás de la banda, ¿no? Sí, esta son de banda- Arabia Saudí. Vale. Son bueno, mandan desde a Arabia Saudí, pero que son iraníes, creo. Muchos Son miembros iraníes Vale. que están en Saudí Arabia. Vale. Los llevaban buscando desde el 2008. Desde el 2008 están escapados, fugitivos, y esa banda es la misma banda que se puso en contacto con esta persona de Hospitalet que acabó en manos de Fatih. Sí, Por increíble. eso también fue como más en serio. Ahora nos venís con gringos encima, o sea, ya que os estamos buscando y venís con gringos, fue como más todavía más fuerte para ellos. Directamente fue a Sabal Daulía, que significa mafia internacional de drogas. Tal cual. ¿Y cómo fueron las primeras horas detenida? Buf. No sé, es que fue un sub y baja de emociones, porque estaba el poli bueno, el poli malo, el poli majo, el poli ligón, el poli cabrón, era como no entendías la situación. Habían tantos polis contigo y todos vestidos de secreta, lo tenían todo tan bien montado y a la vez no entendían muchas cosas. Yo en ese momento, mi inglés era el básico de aquí, del cole, Claro, claro. el chipi chap que entiendes, pero Sí. no sabía defenderme propiamente como te lo puedo hacer ahora, o el árabe. Entonces fue un sub y baja de emociones porque cuando me vieron el pasaporte empezaron a tratarme bien, Ah, sí, pues. porque allí tienen mucha controversia con eso, de que la gente de Europa, pues, como que se les trata mejor. Les tienen bien considerados y sí, te tratan. les tienen bien considerados. O sea, te trataron mal hasta que vieron el pasaporte. No mal, pero como deberían de hacer su papel, que para nosotros Sí, pero es el mal. esto es un arma, yo creo, de doble filo, porque también que alguien de Europa vaya allí a hacerles daño, Ya lo ven como un ataque. también es una cosa Claro. muy negativa. Claro. Entonces es lo que decíamos antes, de atacar su cultura y sus normas de convivencia y su forma de vivir y su concepto tan negativo de Falta de sustancia. aún más agravada. Sí, siendo desde Correcto. fuera. Entonces que vengan de fuera a hacer esto, casi que es peor. ¿eh? Y entonces ahí, ¿no? Entiendo una especie de procedimiento judicial. ¿No? No, no. ¿Cómo es el...? ¿No hay procedimiento judicial? ¿O cómo? Y es muy diferente. Hay unas Pues un 15 vistas aproximadamente, Vale. donde ella, como dice, no sabía árabe, Vale. no como ahora, por supuesto, no entendía nada de lo que pasaba allí. Muchas veces, bueno, ella elige de una lista que le proporciona la Embajada Española, elige al único abogado español que había en esa lista. ¿Vale? Ese abogado muchas veces no se ha presentado a las vistas. ¿En serio? Hostia. Entonces ella no tenía traducción, a veces venía algún miembro de la embajada para traducir, otras veces no. Ujú. Al final, cuando yo cojo el caso 3 años después, veo que ese abogado deja el caso en manos de un despacho local porque Vale. él no era abogado allí.
¿Vale? Realmente tampoco lo era aquí en España, estaba licenciado en Derecho, pero no estaba acreditado como Ostras. abogado en el colegio. Entonces, él allí lo que hace es dejar el caso en manos de un despacho local y este despacho local presenta escritos fuera de plazo, no se presenta muchas veces a las vistas como decimos. De hecho, hay 2 sentencias, la de primera instancia y la segunda. ¿Vale? Y la segunda, que es la última oportunidad que tiene Fátima pues, para revertir la situación, dice que no se entra a valorar el fondo del caso porque se presenta el Por recurso efectos formales. fuera de Te dan plazo. 45 días. O sea que en ese sentido, ni idioma, ni traducción, Claro. ni abogado Claro, realmente, al y final, muy chapucero el despacho que lo lleva. Que tú estás en la cárcel ya en ese momento, entiendo, ¿no? Desde el primer día, a mí cuando me cogieron a las 5 de la mañana, estuve todo el día hasta la noche metida en una comisaría, pero no dentro del calabozo, sino como un despachito, Vale. y era cada hora levantarme y hacerme interrogatorio. Levantarme y hacer interrogatorio. Levantarme y hacer interrogatorio. Así, todo el día. Después de estar consumida total, me llevaron a... Es que allí es como una mini cárcel que le llaman. Es Vale. como si te ponen aquí en calabozos, pero allí lo tienen como más centro de mujeres. ¿Vale? Me dejaron allí 21 días porque reglamentariamente allí la gente que tenga caso de drogas, sea de uso, de tráfico, de posesión, te tienen que dar 21 días y te tienes que ir a la prisión general. ¿Vale? Pasé exactamente 21 días clavados y me llevaron allí. De ahí empezaron las 15 vistas y de las 15 vistas algunas yo no veía al abogado, algunas no veía al otro. Cuando era un poco como con evidencias y cosas que traducir y tal, sí que venía una persona de la embajada, a veces no venía ninguno. Además que tú estabas arrepentida y colaborando, es decir, que, que tú habías cometido el delito, pero que había una línea de defensa para como mínimo reducir la pena, entiendo, ¿no? Que era su Correcto. colaboración O sea, y, Desde el completamente primer y apoyo. momento, Claro. Sí. Claro. desde el primer momento, desde la noche de hotel, es que de hecho nosotros decidimos coger el caso por este motivo, Ujú. porque veíamos una persona que desde el momento de la noche en el hotel había manifestado su arrepentimiento, el no saber la edad que tenía, que eran 18 Ujú. años, por lo tanto lo encuadramos dentro de una situación de vulnerabilidad económica, pero también de vulnerabilidad de evolución mental, Sí, sí, sí. digamos. O sea, todos hemos tenido una edad en la que hemos estado al filo de cosas. Evidentemente que no hemos estado todos en esta situación, pero sí que recordamos seguramente todos momentos en los que hemos dicho, ostras, ¿qué hago yo aquí? Pues subida en un coche con una persona que va bebida, Ujú. o ¿qué hago yo aquí haciendo tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, Fátima se pasó de apistonada, ¿no? O Sí. sea, hizo algo que ya sabe perfectamente que no tenía que haber ido y no tenía que haber hecho en ningún caso, ni en Oman, ni en ningún sitio. Claro. Pero una vez se dio esa situación, sí que desde el primer momento colabora, ayuda, informa, da toda la información que sabe, que es poca porque de la banda no tenía ni idea de nadie, Claro. pero de su contacto en Hospitalet, que al final detuvieron también. Quiero decir que siempre ha tenido desde el minuto cero una dinámica de ayudar y de colaborar con las autoridades omaníes. Otra cosa es que allí pues, no se tiene en cuenta el arrepentimiento, no se tiene en cuenta la cooperación con la policía. Y faltaban muchos datos. Por ejemplo, en los juicios, me acuerdo que hubo un juicio que enseñaron los mensajes que yo tenía en el teléfono. Porque Ujú. eso es otra cosa, te quitan el teléfono y no te lo devuelven. Ya. Y te hacen abrirlo y indagan dentro lo que Lo que quieren, quieren. obviamente. Pero ellos cogían los mensajes como les daba la gana a fiscalía. Ujú. No los Cogían solo puedes los mensajes fiscal- donde aceptabas ir, ¿no? Y quizás no los que te arrepentías. No, y había mensajes o sea, claramente se enseñaba que yo estaba arrepentida o que no de esto, pero no lo cogían como a prueba. Me enseñaron un audio en el cual le dije, por favor, cómprame el ticket Ujú. y déjame ir. O sea, Claro. literal se escuchaba eso. Y el juez me preguntaba a mí, ¿qué has dicho? Que te referías al billete de vuelta, ¿no? Sí, que yo le decía, págame el billete de vuelta, que esto no es para mí, esto es tuyo, cógelo, que yo me quiero ir. Tal cual ese era el audio, más o menos, para arriba abajo, de 8 segundos. Y el juez me preguntaba a mí, ¿qué has dicho? Y yo se lo traduje tal cual en inglés, le digo, I said that I want to go, buy my ticket, please. I just want to go, this baggage for you. Tal cual, se lo dije así. Cogía la traducción de las chicas que hay allí para Sí. traducir del inglés al árabe y él solo me miraba y era como, te estoy diciendo que yo me quería ir, que esta mochila, maleta, lo que quieras decir, no era para mí y que si fuera para mí, que me he arrepentido y no la quiero.
Entonces, porque todavía no había muchos fallos en... Bueno, pero esa era la labor del abogado. Yo entiendo Que no se Sí, presentó ni hizo su exactamente. trabajo, ¿no? Y en la cárcel, ¿cómo era la vida en la cárcel? Porque yo entiendo que hubo momentos, ¿no? No sé si antes de que te condenen a cadena perpetua o después, donde tocaste ¿Y fondo. cómo es una cárcel en Oman? una cárcel en Oman es como un centro de mujeres. Ujú. Dentro de las cosas, es como un centro de mujeres, porque, por ejemplo, no tenemos barrotes, Vale. pero sí que tenemos las puertas blindadas, con los cristales blindados, que se puede ver afuera. Hay mucho la comunidad de mujeres era muy pequeña, pero se nota más que es como un centro de mujeres. Las reglas sí que eran un poco más, obviamente, a su cultura y a todo esto, pero como siempre puntualizo, cultura es cultura, religión, religión, Ujú. y como tú sobrevivas en ese ambiente es diferente. Costaba un poco al principio porque, claro, cuando tú no hablas su idioma, no te puedes defender. Cuando tú no entiendes su cultura, hay choques de cultura. Cuando tú haces lo que tú sabes y no es lo mismo, hay una diferencia que no les gusta mucho. Entonces, a raíz de estar yendo a los workshops, talleres, estar hablando, ayudando, cuidando, haciendo, pues fui llevándolo más. Y lo que me habías preguntado, lo del pique, Sí, cuando bajé y toqué fondo fue ya cuando me dieron la cadena la perpetua. sentencia. Me dieron la cadena perpetua después de 1 o 2 años, ¿no? Cuando ya estaba hablando Bueno, cuando contigo. yo llegué, tú ya tenías la sentencia, pero tú aún no lo sabías. Es decir, habían pasado como 3 años, 2 años y medio, una cosa así. A mí lo que me dice el anterior abogado es que no había sentencia todavía, que no sabía nada de la sentencia, que estaba pendiente de llegar, la segunda. Y sin embargo, yo como ya desde el principio me olía que la cosa no era muy clara, quise hacer mis indagaciones por mi lado y contacté directamente con el abogado local. Y el Vale. abogado local me pasó parte de la documentación del expediente, no toda, y de esa documentación veo Que ya hay clarísimamente una que sentencia. hay una sentencia firme en segunda instancia y que no hay derecho a recurso. La tuve que traducir toda, evidentemente, y con las características propias del idioma y, bueno, formales que no tienen nada que ver con la nuestra, pero sí que se entendía clarísimamente que había una sentencia firme de condena a cadena perpetua. ¿Cómo llegas tú al caso? ¿Cómo te enteras y cómo contactas, sobre todo? Un cliente del despacho le dijo a la madre de Fátima, que la vio pues muy afectada, porque evidentemente ya hacía 2 años y medio que el caso estaba en curso, y, y le dice textualmente, que a mí siempre me gusta recordarlo mucho, si alguien te puede ayudar es Boseler Abogados, porque nosotros, para mal o para bien, nos gustan las causas imposibles, lo tengo que decir. Vale. Es que nos atraen esos retos, y realmente le dijo, si alguien te puede ayudar y si alguien puede hacer algo, será Boseler Abogados. Y su madre llegó al despacho con esa idea, diciéndonos que le habían dicho esto y que estaba desesperada, y que la cosa era que el abogado que tenían no les daba información, no aparecía, no sabía dónde estaba, le llamaba, no cogía el teléfono, que no tenían información de ella. Solo el minuto, minuto y medio que ella pues podía llamar cada 10 días o cada 15 Un días. minuto cada 10 días para hablar con tu familia. Aprox. Y después de 2 años y medio, 3 años, claro. Sí. Qué heavy. Pero ahí ya sí que con los talleres y tal me iba ganando un poquito más. Pero bueno, quizás te ganabas un minuto más, que no. 5 minutos, Ya. 10 minutos. Pon que total al mes te podía llamar en una recopilación de todos los minutos 40 como máximo. Y hablabas con tu familia y cómo estaba tu familia aquí, Bien. destrozados. Soy la única hija de un padre y una madre. Pues imagínate. Y estando separados, tenía que llamar a una, vale, bye, te quiero. Y ahora Llamar al otro y coger tiempo para hablar con ella cuando yo ya hablaba porque con ella. entonces ella no, o sea, tú te Claro. llega el caso y entonces te pones en contacto con ella. Claro, cuando yo veo a través del abogado local que esa es la situación, lo primero que hago, yo ya mantenía conversaciones con ella, porque inicialmente la madre, cuando llega, lo que dice es: quiero tener una persona aquí que yo pueda informarme de cómo está mi hija. Entonces quiero que seas tú la que hables con ese abogado. Entonces yo aparezco únicamente como para hacer la mediación, Sí, o sí. la interlocución entre la madre, entre la familia y ella. Con el paso del tiempo, yo estoy hablando con ella, yo voy hablando, voy descubriendo cosas que cuando
le comunico a su madre y a ella que esto está así y que ellas no sabían nada, evidentemente quieren deshacerse del abogado que había Claro, antes. claro. Entonces ya nos dicen que quieren que nos encarguemos nosotros a partir de ese momento. Y ahí es cuando empieza un poco mi camino, ¿no? Con Fátima, donde ya me siento un día y digo, bueno, ¿qué hago si no hay nada? Hay una sentencia firme, jurídicamente, no tenemos nada que hacer. Ya no podías recurrir, ¿no? Y Tenías que ir encima por otras vías. Claro. Fue como siempre dice Antonio, es un ángel caído del cielo porque fue hacía 6 meses antes, cuando yo más o menos entendí que algo pasaba por ahí, porque la embajada lo dejó caer, pero no me lo reafirmó realmente qué sentencia yo tenía. Entonces yo no sé si estaba ahí, si no estaba ahí, pero yo tenía una idea de lo que estaba pasando, pero no No era tenías la confirmación. la ¿Cómo puede ser? confirmación exacta. ¿Cómo puede ser? O sea, yo no sé, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser que haya una embajada de España en un país que te deje caer que hay una sentencia, pero sin decírtelo claramente? No, sí, O sea, yo lo cuando siento, yo pero pregunté- no sé mucho del tema, pero estoy alucinando. Cuando yo pregunté en su momento quién estaba de cónsul, o Sí. de lo que, sí, de cónsul fue, ella me dejó caer porque yo estaba llamando a mi querido abogado Sí. y mi querido abogado no cogía el teléfono. Yo No es fui, cónsul, Fátima, es embajadora, perdona. Embajada. era la Es embajadora. No, Sí, de Muscat. antes No, de no, es que en ella. Muscat solo hay embajadora. Ahora sí. Antes O embajador, pero no había un cónsul. embajador, pero había un cónsul también. Bueno, diplomáticos, ¿no? Diplomáticos en general. Diplomáticos, vale, Diplomáticos. pues diplomáticos. La diplomática que venía a visitarme, ella fue la que me lo dijo, porque yo llamé a la embajada y les dije, oye, ¿sabéis algo del abogado? Porque hoy he ido a juicio No ha venido. que me han llevado por error, no me tenían que haber llevado, me comí 4 horas allí en calabozo de juzgados para que me fuera sin sentencia y ya estaba escrita la sentencia, pero me dejaron así porque no me lo querían decir a la cara con la edad que tengo. Me decía, no pasa nada, no pasa nada. Y yo encima, con toda la buena fe que les decía, no pasa nada, que si tengo 10 años, dímelo, pero déjame saberlo. Y yo con toda la confianza, y ellos no me lo decían. Entonces yo fui a la cárcel, me devolvieron, yo cabreada y pico de que qué está pasando. Me han llevado por error, el abogado no está ahí, no hay nadie del despacho, no lo coge. Llamé a la embajada y le dije, oye, ¿sabéis algo? Sí, bueno, el abogado nos ha dicho que puede ser que te hayan dado 20 años, pero que no es seguro y estamos entre cadena perpetua. Y yo era en plan, 20 años o cadena perpetua o el qué. Claro. Y ella estaba, sí, es que no está seguro. Y yo como no lo entendía, yo me quedaba en medio de, ¿qué está pasando? Joder, tú estás en la cárcel en Claro. un país que no conoces, no hablas el Y no idioma y puedes- nadie te da una respuesta Exacto, clara. y no tengo a nadie que pueda decir, ok, si Mónica, por ejemplo, hubiera sido mi abogada desde el principio, sé que está en Oman y que me viene a visitar, yo tengo esa afirmación, esa confianza de que, vale, estoy viendo lo que está pasando, puedes preguntar. Yo no tenía a nadie más que no fuera la embajada y el abogado. ¿Y quién te lo dice que es cadena perpetua? Me llegó a enterar, creo que fue por vosotros, ¿no? Al final, Lo sí. dices tú. En la Se lo digo yo. reafirmación, sí. Sí, ¿cómo fue ese? Tremenda. La recuerdo como si fuera hoy. Sí. Tremenda. Se lo dijiste. Porque me lo Por teléfono, reafirmó, sí. Por teléfono. Y ostras, qué bestia. Y entonces le dices, ¿no? Te han Sí, condenado a sí. cadena perpetua. Que lo he revisado, que la condena es firme y es cadena perpetua. ¿Y cómo lo planteáis a partir de entonces? Bueno, pues a partir de entonces, eso, yo digo, bueno, ¿qué hacemos? No tenía nada, no sabía dónde ir. Y por eso siempre doy mucho valor a los medios de comunicación. Ellos me abrieron muchas puertas. Yo decidí irme a televisión, hicimos una campaña de comunicación con el Departamento de Comunicación de la firma, de Boseler Abogados, y salió muy bien, porque realmente la historia es una historia pues Claro. tremenda para explicar, pero además mucha gente se interesó, algunos negativamente también lo tengo que Ujú. decir, pero mucha gente en positivo, donde ya conozco a Antonio Sagnier, ¿Vale? empresario catalán muy importante, muy bien conectado, que me abre las puertas de otras personas como Baltasar Garzón Ujú. y muchos otros que hemos ido tejiendo una red de contactos para intentar ver cuál era el botón adecuado para que Fátima pudiera salir, porque al final solo podía salir o por un indulto real Claro. o por un indulto ordinario del país Vale.
o nada más. Que no hay acuerdo de extradición, entiendo, de ningún tipo, No, ¿no? porque la extradición es para personas detenidas, no condenadas, Vale. primero, aunque tampoco lo hay. Vale. Entonces tendría que haber un traslado de personas condenadas, un convenio para trasladar a una persona condenada, que tampoco lo hay. Vale. De hecho, Oman no ha firmado la Carta de Derechos Humanos y por tanto tampoco no es miembro de la Carta de Derechos Humanos. Por lo tanto, todos los derechos amparados por la Carta No no aplican existen ahí. en Oman y por tanto sería el primer convenio que firmaría Oman con un país europeo. Era un reto tremendo. O sea, la excepción de la excepción. La excepción de la excepción. Al final era o conseguir ese convenio o el indulto real o el indulto ordinario. ¿Y cómo reaccionas tú, Fátima, cuando te dice Mónica que te han condenado a cadena perpetua? Fue como ponerme otra piedra más, porque ya tenía la piedra ahí, pero no me había hundido. Pero cuando me lo dije fue como, vale, ya está, es real. Y eso fueron tus peores días en la cárcel, decías antes, ¿no? Cuando te enteras. Los peores días es cuando tú pones la fe en algo, la esperanza. Porque la esperanza es lo último que tienes que perder. Ujú. Total. La esperanza es lo último que tienes que perder. Cuando pones la esperanza en algo y obviamente Mónica siempre le decía, ante todo dime la verdad, ¿cuánto porcentaje? Y siempre decía, ¿cuánto porcentaje hay? ¿Te acuerdas? Siempre te decía, ¿cuánto porcentaje hay? Y decía, pero dímelo realísticamente, no me quieras mentir para yo estar bien. Si es un 10%, dime, es un 10%. Que no es verdad, yo la mentí muchísimas veces. Claro, si yo le decía muchas veces el panorama que teníamos, pues Ya, evidentemente ya. se hubiera hundido y yo no sabía lo que ella era capaz de hacer allí dentro, Ya. ni en qué condiciones estaba realmente y qué medios podía tener para hacerse daño a sí misma. Porque perdiste la esperanza en un momento, pensaste en Hubo un hacerte daño. momento en que, bueno, yo creo que aquí también pasó, porque es que ya con estos 6 meses pues me han contado mucho mis amigos y todo. Justo en el mismo momento que yo caí fue cuando negaron todo, cuando lo negaron todo, que dijeron que no querían ayudar, que no querían enviarme, que hubo como un bajón muy grande, Vale. que pusieron que a Fátima no le quieren extraditar y no le quieren dar la amnistía ni nada, ni todo eso. Ahí fue como, ¿sabes qué? Voy a dejar a todo el mundo tranquilo, pido la pena de muerte, porque a mí me dieron pena de muerte. A mí me sentenciaron a pena de muerte, a mí y a las otras personas de mi caso, y gracias a que yo era joven, es que eso te lo pone prácticamente en la memoria del caso, al ser yo joven me dan la oportunidad de tener cadena perpetua para vivir mi vida. Eso es lo que O sea, te ponía. planteaste pedir la pena de muerte. La pedí. Pediste la pena de La muerte. pedí. Entonces, ese día, cuando ya me enteré, cogí y le dije, ¿sabes qué? Voy a pedirlo. Y Mónica me dijo, Fati, no, aguanta. Pero yo, como hice lo que me salió mi gana, pues hice la letra, pedí que me dieran la pena de muerte y la negaron. Porque ya también de corte está negada, o sea, de juzgados ya la han negado. Entonces no me la pueden dar. Que no te pueden dar una pena de muerte. Sí. Qué duro. ¿Y pensaste en acabar con tu vida en algún momento en la prisión? ¿Te llegó a pasar por la cabeza ese pensamiento? Sí, muchas veces, pero de hacerlo lo he intentado, pero me salió mal. Entonces dije, ¿sabes qué? No estoy hecha para morir. Tengo que seguir para adelante. Y de ahí, pues como que yo misma me di un, venga, let's go. Y cada vez que me venía un bajón, me apoyaba en ella. Esto es una historia de superación. O sea, Iba por semanas, ¿eh? Después de incluso llegaste a sí. intentar acabar con tu vida. Sí, sí. Pero eso es normal. Bueno, claro. ¿Y porque tú cómo estabas en la prisión? ¿Cómo era tu día a día? Porque incluso yo he leído muchas cosas en medios de comunicación que tampoco quiero dar por verídicas. O sea, incluso no he leído pues que os obligaban a seguir temas religiosos. Eso ya lo puntualicé Vale. en algunos programas, como fue Colapsa. Vale. En ningún momento te obligan a rezar. Vale. Lo que sí te obligaban, por ejemplo, por la cultura y por el respeto, era el velo. Ir tapada. Vale. Tenía que ir tapada. Los brazos, yo no podía subirme el uniforme que teníamos hasta aquí arriba, porque se ve mal. Vale. Los tobillos para arriba tampoco, pero porque se ve mal, es una falta de respeto, porque en nuestra área, al tener un taller, también hay policías que entran hombres, y la religión manda a que no se pueda ver. Ujú. Pero yo fui la que decidí a rezar.
esos No te obligaban rezos. a... Pero O no sea, te obligan. una cosa eran No. los temas más de cultura y luego Exacto. no te obligaban a convertirte a Cultura ninguna es cultura, religión. religión y mis decisiones son mis decisiones. En ningún momento no me obligaron a eso. Pero lo del velo, sí. Vale. ¿Y Cuando cómo, tú salías de la puerta tenías que ir con velo. y cómo era el día a día tu horario? Es decir, ¿tenías dos comidas al día? ¿Cómo era esa comida? ¿Os dejaban dormir ciertas horas? ¿Cómo funcionaba? Sí, teníamos por las mañanas, bueno, 3 comidas al día, las cuales están ambientadas obviamente a la comida bengalita y árabe, porque los cocineros eran bengalíes y con la comida árabe omanita. Y nos daban 3 comidas. Por la mañana te tenías que despertar a limpiar la habitación, las cosas típicas. Y teníamos alineación. No podías llegar tarde a alineación, obviamente. Después de alineación, el que tuviera taller, taller. El que tiene médico, médico. El que tiene lo que tenga, lo hace. Íbamos al taller, del taller volvías, tenías la comida. El que quisiera leer, lee. El que quiere ir a ver televisión, la ve. El que quiere caminar, camina. Pero era prácticamente, el patio era como tu estudio, Vale. un poquito más. Sí, sí, un poquito más. Esto para que la Como gente doble esto, sí. lo sepa, que esto que son, serán 10, ¿no? 50 metros cuadrados. Vale, pues Sí. pon que eran 110 metros cuadrados de patio, Vale. en los que podías caminar arriba y ¿Y abajo. cuántas personas había? En mi módulo éramos como unas 100, Ostras. 100 y algo. Qué- Hemos llegado a tener, la vez que tuvimos más, éramos Será 135. 1 metro cuadrado por persona. No, teníamos las habitaciones con literas, Vale. pero era incómodo porque en una habitación con 5 literas, 10 personas, todo metido ahí, no hay, había mucho lío, siempre había muchas peleas, pero empezaron a abrir otro módulo y separaban más a las chicas, en plan por casos, prostitución, allí es un caso en el cual te penalizan por 2 años, 3 años, el tener un hijo sin estar casado, te dan 2, 3 años, el tener pareja sin estar casado, te dan 2 años. A estos casos los ponías a un lado. Debes 20 euros a alguien, te ponían en caso de malía, que es malía. Las ¿cómo se deudas llama? económicas están Deudas muy económicas. Ah, penadas. sí. Sí, Sí. Ostras. O sea, porque que allí eso es coger otra el dinero cultura. de alguien es haram. Es Claro. porque estás quitando ese dinero, porque no lo estás devolviendo. Entonces te penaliza, no lo pagas, o se va haciendo más grande y vas a tener que pagar de otra manera, o cogiendo cárcel 3 meses, 6 meses, un año. Hay gente que no se ha ido de ahí todavía, por deudas económicas solo, ¿eh? Y entonces tú, Mónica, ¿no? Ante este caso tan complicado, lo que decías, empiezas a abrir vías, ¿no? A ver cómo podemos conseguir llegar al indulto. ¿Cómo es Sí. ese camino y cómo consigues llegar a realmente que se solucione el caso de Fátima? Uy, pues fue pues eso, tejer una red de contactos que ibas a ciegas porque no sabías realmente qué persona iba a ser la adecuada finalmente para darle al botón, ¿no? Y que Fátima pudiera salir. Por un lado trabajábamos el tema del convenio con la embajada, que tengo que decir que fue un trabajo muy duro con la embajada, una colaboración muy dura, porque no la había, básicamente, era muy complicado. Y luego, pues ir tejiendo ir haciendo un camino de contactos, ¿no? Y finalmente Baltasar Garzón es la persona clave que bueno, entra en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores, ¿Vale? luego ya nosotros, pero inicialmente fue él, y él le supo transmitir con todo lo que nosotros habíamos movido, ¿no? Pues el caso de Fátima como prioritario. Ujú. ¿Qué pasó? Que yo ya había estado en contacto con el ministerio, incluso con la anterior ministra, con la ministra Elaya. Sí. Bueno, había habido mucha tendencia a decirnos que sí, que estaban con el tema y tal, pero no veías pasos, ¿no? Y a partir de la entrada de Baltasar Garzón, el ministro de Asuntos Exteriores sí lo toma como prioritario. Yo tengo que decir que yo le perseguía como una mosca cojonera. ¿Vale? Al ministro. Al ministro por todos los lados, es decir, si había un evento en Barcelona yo estaba y yo me acercaba al ministro y siempre le hablaba del caso de Fátima. Si había un evento en Madrid yo me iba a Madrid y participaba en el evento solo para hablarle al ministro del caso de Fátima. Entonces era una especie de soy tu conciencia, estoy aquí para recordarte que tenemos que sacar a Fátima, ¿no? Y finalmente, pues esta prioridad que el ministro le dio pie a muchas conversaciones con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán. ¿Vale? Y justamente en el momento en el que el sultán de Omán decide que quiere venir a España a visitar al rey, es cuando España, el gobierno,
o el ministro en este caso, le dice que estaría mal visto, no se vería con buenos ojos que el sultán viajara a España teniendo a una compatriota en la cárcel en esa situación tan joven. Entonces le vienen a decir que si no deja a Fátima libre, pues que el sultán no podría venir. Y, o sea, el sultán tenía un interés real de venir a España. O sea, al final las cosas son muchas veces Sí. así de simples, Sí, ¿eh? sí, porque había habido mucho esfuerzo por parte del ministerio para que pudiera, pues bueno, pues que se hiciera esa negociación con ese convenio y tal, pero eso nunca salía. Decían que sí, pero nunca había el convenio. Ya. Y finalmente fue un interés del sultán y el ministro lo aprovechó muy bien, lo hizo muy bien. O sea, fue jugar un poco con el interés propio del sultán hacia favor del caso. Correcto. ¿Y cuando te dicen que... Entiendo que te lo dicen a ti primero, ¿no? Que Mónica va a estar... Ay, perdón, que Fátima va a estar en el... Primero a Fátima. Primero a Fátima. Ah, primero. Y Fátima me llama a mí. En serio. Soy la Ostras. primera en saberlo. ¿Cómo fue este momento? Buah. Buah. Fue muy emocionante. Te puedo decir que hasta las policías se pusieron a llorar. En serio. Porque realmente, después de tantos años, es que es como si tienes un vecino cojonero, al final le coges cariño. Claro. 7 años habías pasado en la cárcel de Omán. Claramente. Bueno, yo diré que fue Fátima la que hizo un trabajo brutal de evolución personal para adaptarse a esa situación y de ese modo pues se reconcilió con incluso las carceleras, ¿no? De allí. Sí, sí. O sea, no es una cosa que por el paso del tiempo, no. Fátima hizo un trabajo muy bueno, interior, y luego que transmitió a todas sus compañeras de adaptarse a esa situación. Hombre, es que de llegar a un país que no hablas la lengua, no conoces a nadie, Absolutamente. te encuentras Es ser la una situación traductora. completamente. Eras la traductora al final. Ella colaboró, Acabé Vivir sin- 7 años allí es espectacular. claro. Y entonces a ti te dicen que te indultan. Sí. Llamas- ¿Qué te voy a decir? Dale. La policía general, la capitana de toda la cárcel de mujeres, ella realmente en esa cárcel ha sido para mí como una madre ahí. Quiero decirte, cada vez que yo necesitaba algo personal, siempre ha estado apoyándome. Incluso Hubo un buen trato siempre, en ese sentido. En los últimos años. en los últimos años, después de haber cuajado bien, sí, la verdad, muy bien. Y porque también yo trabajaba con ellos, me llamaban para los proyectos, teníamos diseño de, ¿cómo se dice? Hot printing, De impresora De impresión. 3D. impresión caliente. Impresión Impresión caliente. 3D. Ah, Nos no. trajeron No, después la impresora 3D Vale. también. De serigrafía. Serigrafía, Sí. Gracias. Gracias, chicos. Sí, porque es que yo sé que es hot printing, me sale más en Que hablas inglés perfecto ahora, Sí, porque ahí, sí. claro, decías que antes lo hablabas con el nivel del 7 cole. idiomas. ¿Qué idiomas hablas ahora? Español, catalán, inglés, árabe, indio, nigeriano y swahili. Ostras. Todos aprendidos allí, la mayoría de los que Y has dicho. entiende 11. ¿Qué más entiendes? Entiendo un poquito bastante de filipino, ¿Vale? tailandés, porque tengo amigas que cada día me lo recuerdan. El italiano y francés, porque Vale. son nuestros vecinos, sí. Vale. Pero lo que te estaba diciendo, esta mujer pues se hizo muy close conmigo y porque ella también era gordita y allí yo cogí mucho peso por también problemas de salud y etc. Entonces ella siempre me ayudaba como podía, con pijamas y tal. Sabía que no tenía familia allí, sabía sobre la abogada después cuando vino. Y todos realmente estaban conmigo, que decían, ¿cómo te han podido dar cadena perpetua por un caso así? Que no han matado a nadie, niña. Ella misma me lo decía, a ver, sé que es de drogas y todo esto, pero yo les he hecho leer mi memoria del caso y todo y estaban conmigo. Empatizaban de manera completa. con Claramente. Entonces, cuando pasó, Sí. había había algo raro porque nos dieron Los perdones. los perdones, las amnistías, la dieron un día antes, Pero ella no estaba. pero yo no estaba en Que esa fue para lista. ti, no, pues oye, un año Pues más un que año no me más. indultan. Oh, sí, y creo que se lo dije súper chill esa vez a Mónica. Sí, ¿no? Te lo dije Sí, como, ya ha pasado. nada, pues que no estoy ahí como siempre. Que Tal. ya lo dabas por hecho de. Y para un año mí más. otro jarrón de agua fría, porque yo tenía entendido que estaba al caer. Entonces, Ah, y se lo habías dicho que podía estar al caer. no, yo nunca le No. No, las esperanzas falsas. tantas esperanzas sin saber con certeza, ¿no? Pero El miércoles fue la liberación porque allí no es como aquí de lunes a domingo. Allí es de domingo a sábado. La semana, ¿no? Sí, Vale. o sea, los fines de semana es jueves, viernes, sábado, Vale. no viernes, sábado, domingo. Vale. Entonces el miércoles dan los indultos, estábamos todas cabreadas porque aparte de que no estaba yo, que era lo de menos, no había un niño pequeño que tenía ya 3 años
y tenía que salir ya a estudiar, el niño tenía que salir al mundo. Y al mismo día, perdón, me pidieron un par de fotos y tal, y yo le dije, qué raro que la embajada no me lo informe, Claro. porque cada cosa que pasa, si es conmigo, la embajada me lo informa. Entonces le dije, qué raro, si algo, porfa, pregunta por mí. Y la señora pues haría el favor y tal. El jueves por la mañana dan exageradamente 15 libertades más de la nada y empiezan a llamar a la gente. ¿Y quién los llama? Yo. Fati, please, call that one. Vale, fulana. Porque encima los nombres ellas no saben decirlo, pero yo le leía bien. Ah, fulana, mengana, you are free. ¿Qué? You are free. Y se quedaban como en serio, es una broma porque dieron amnistía ayer. Eso fue como un regalo así, sin más. Y me llamaron a mí a las 12:40 del mediodía con una excusa de que compramos perfumes, era el primer año, era todo muy nuevo, está tratando de evolucionar, la verdad. Y me dijeron, Fátima, siéntate. Y yo digo, bueno, ya la he liado. Sí, solía liarla con algunas cositas. Sí. Y claro, me quedé como, ¿qué queréis? Y la capitana no me habló ella, me estaba hablando la que es de Malía, que es la del dinero, como la contable de... Tesorero. La tesorera La de- tesorera, la tesorera de allí, que es muy graciosa y siempre la ayuda en todo. Me decía, Fati, ¿tú de verdad quieres este perfume? Y yo en plan, sí, quiero oler bien, porque allí no te dejan Sí, sí. cosas que no sean fuera de la tienda o perfumes, no te dejan, tú no puedes oler bien allí. Nosotras nos hacemos los mejunjes. Vale. Y claro, me dijo, ¿tú quieres el perfume? Y yo en plan, pues sí, me gustaría, pero si me lo quieres pedir para dárselo a alguien, porque me solían hacer eso, no pasa res, dáselo. Me decía, no, es que no lo necesitas. Y yo en plan, vale, esto está un poco raro. Y la capitana está sentada delante mío y me dice, Fati, que no necesitas, que te vas a tu casa con tu padre y con tu madre. Me quedé como, ahí, empecé a temblar. Me dijo que lo primero que vio en mí es que empecé a temblar, porque tengo esa reacción, empecé a temblar y le digo, no, me estás bromeando. Y me dice, Fati, y súper seria ella, y yo ya no sabía si llorar, reír, estaba temblando y le decía, pero me estás vacilando. Y me decía, que no, le digo, kuli wallah, que es como, júramelo, Vale. júramelo, kuli wallah, kuli wallah. Me decía que sí, que te lo estoy jurando, que sí. Le digo, júramelo por tu hijo, porque era el niño pequeño, ya tenía todas mujeres y el niño era como su ángel. Digo, júramelo por tu hijo. Y se levanta y empieza a llorar y me coge la cara y me dice, Fati, que te vas para casa. Todas las policías llorando, todas por el camino, están más alegres que yo y yo diciendo, mi padre, quiero hablar con mi padre, por favor, dejarme llamar. Y cuando le llamo a Mónica, que ahora te va a explicar ella dónde la pillé, fue que le dije, Mónica, que me la han dado, que estoy fuera, que sí, que no sé cómo, pero que estoy libre. Y de ahí pues fue muy emocionante porque duró casi 1 hora y algo. Todas las chicas bajaron de allí, las que estaban en el taller corrieron, todo el mundo en medio del patio con tembales. ¡Oh, Fátima, no sé qué! Y yo flipando y era como, ¿pero esto es real o no es real? Hasta que... ¿Cómo le dio la vuelta a la situación? Sí. Porque yo recuerdo al principio Sí, sí. que me decía que no podía hablar con nadie, que todas le daban la espalda. Esto nada más Sí. yo llegar. Y ella, yo considero, es mi opinión, que le dio ella la vuelta a la situación. Ella consiguió adaptarse a ese hábitat y a esa cultura. Y la llegaron a querer mucho. Acabé haciendo joyería omanita. Sí, aprendí porque allí es muy famoso en esos países el oro y la plata, como bien sabéis. Pero Omán y Dubái, Saudía, Emiratos, tiene una joyería muy extravagante, muy tradicional de plata, la que se pone como negra. Vale. Entonces, pero es la pura, 999, y cuando la haces 975. Aprendí a ser joyera con ellos. O sea, yo 2 años haciéndole joyas a ellos, antes de eso cerámica, que yo aprendí todas sus tradiciones, cosa que solo dejaban a las omanitas y yo era la única excepción. Siempre decían, todas las omanitas. Y yo decía, porfa, ponme a mí, que quiero aprender, que ya verás que te lo hago bien. Y me ponían a mí y era la única extranjera. Y cuando hablaban me decían, ¿tú puedes entender? Y digo, habla, tranqui, que lo entiendo. Y si no lo entiendo, lo voy a entender. Y era así. Eso es lo que la salvó, esta actitud.
La actitud de adaptarte y de luchar. Realmente fue eso. Por ello. Tenemos creo 10 minutos, si no nos van a matar y con razón. Entonces, preguntas así, highlights. Mónica, ¿cómo fue esta llamada? Yo creo que esto te lo tenemos que preguntar, Sí, claro, yo me emocioné mucho. Yo estaba en el juzgado, ¿vale? estaba por otro asunto, en el pasillo del juzgado de Tarrasa, concretamente. Y nada, pues estaba ahí en el pasillo, casi en el suelo, medio llorando, diciendo que no me lo creía. Y bueno, recuerdo ese momento. De hecho, voy hoy a ese pasillo y me acuerdo siempre de ese momento. O sea, fue un momento espectacular. Y bueno, a partir de ahí, pues llamar a mi partner in crime, ¿no? Que fue Antonio Sagnier, ¿Vale? que también quedó absolutamente en shock. Y porque era algo que sí, que evidentemente lo perseguías, pero que Cuando pasa no te lo crees. cuando pasa, pues Sí, sí, efectivamente es tan fuerte, no te lo crees, ¿no? Y a partir de ahí, Baltasar Garzón, evidentemente, que es el tercero Discordia, y bueno, y ya toda la alegría al despacho, a nuestra compañía, a nuestros compañeros abogados que aunque el caso lo he encabezado yo, pero sin ellos sería imposible porque evidentemente siempre están ahí, Departamento de Comunicación de Boseler, bueno, fue muy impactante. Y la última para Fátima, antes de las preguntas finales. ¿Cómo fue aquí la llegada, el reencuentro con tu familia y cómo han sido estos meses? Uf, el primer día fue un caos, porque sí me dio un ataque de ansiedad, un bajón bastante grande. Los paramédicos, ¿no? Ujú. Como los asistentes Sí, médicos de la sanitarios. ambulancia, Sí. y teníamos una psicóloga que realmente me ayudaron, y a cada rato yo miraba a Mónica como, no sé qué está pasando. Yo creo que Bueno, estaba todo muy preparado para el impacto que ella tendría. Es que ella llevaba 7 años en un habitáculo con unas personas siempre las mismas Claro. y viviendo con unas normas siempre las mismas. Entonces, todo aquello, incluso el viaje, yo la estuve pues fiscalizando durante el viaje, la escala que hizo, etcétera, pues era todo como un mundo para ella después de 7 años. Completamente abrumador. Abrumador, otra de realidad. hecho, aún es a fecha de hoy. Aún sí, para ella es poco a poco. abrumador, que por eso tenemos un poco, estamos aterrizando todavía, aunque han pasado 6 meses, pero aterrizando un poquito todavía. Pero era mucho peor. O sea, desde que salí, o sea, desde el mismo avión, porque nos vinieron a buscar y todo. Yo quería ver a Mónica y lo único que veía en el pasillo era gente y gente y gente y gente y quien nos acompañaba. Y empecé a entrar en un ataque de pánico. ¿Qué está pasando? Y yo corría por ver a Mónica hasta que pude verla y abrazarla. Después como que me separaron de ella, me volvieron a poner, vente aquí, vete Bueno, para fue allá. una llegada un poco Fue así, muy chocante. pero bueno, al final estaba Pero aquí. después sí. A mí me dejaron pasar a la zona internacional, yo pude estar muy cerca de donde ella salía, de la pasarela de salida. O sea, la verdad que muy bien. Una vez ella ya estuvo aquí, todas las autoridades, Guardia Civil, Policía Nacional, la verdad que muy bien. Y bueno, y ya la teníamos en España, eso era lo importante. Una historia, yo creo que de película. Vamos con las preguntas finales, que siempre hacemos las mismas. ¿Te ha quedado alguna Antes pregunta? querría hacer una y entonces, ¿ahora qué? Pues estos 6 meses he estado trabajando en mí psicológicamente y físicamente para recuperar también todo el físico, el no estresar el cuerpo tanto, etc, etc. Y psicológicamente muchas cosas, porque hay muchos factos en los cuales yo me he quedado Claro. cuando yo tenía 18, 19 años, cuando entré, que ahora es como, no, Fati, tienes 27, wake up. Hay muchas cosas que parece una tontería, pero es como que el mundo me ha escupido de nuevo y he nacido de nuevo. Claro. Claro. Hay muchas cosas, las ansiedades. Antes yo no podía estar por tanta gente así caminando. De una vez me ponía y mi padre me decía, Fati, Con la policía también tranqui te con la pasaba. policía. Si yo Sí, veía a era la un coche de policía, policía. uf, hasta incluso caminando con mis amigos me ponía a temblar. Me decían, Fati, que estoy contigo, que no pasa res, y yo no. No, y me ponía a temblar pero que no vienen por ti, que es normal. Cosas así. El no dormir, las primeras semanas, dormir una hora, 2 horas en no sé cuántos días. O sea, ha sido un proceso que sigo en él, que trato de mejorar cada día más y autovisualizarme. Y ahora para adelante es seguir pues con este proceso, que no quiero dejarlo, obviamente, avanzar en los siguientes proyectos que tengamos y tal, pero siempre y cuando primero poniéndome estable.
pero voy haciéndolo, la verdad. Seguro que es un camino duro, pero yo creo que con la fuerza que has demostrado estando allí y cómo le diste la vuelta a la situación allí, yo creo que vas a poder darle la vuelta aquí. O sea, esto es un juego de niños. Comparado. Vivir en Barcelona Comparado. comparado con una cárcel de Oman, de verdad. O sea, bueno, no estaba en la cárcel de Oman y espero no estar nunca. Pero yo Sí, creo no, que... Sí, no. ¿Sí? Sí, porque como, bueno, siempre... Es que ella es mi mentora, la verdad, mi gurú. Pero siempre me dice cosas que es verdad. Aquí, bueno, vamos a hablar de allí. Allí es una monotonía, te lo digo rápido para qué. Sí que están ya, no sé. Sí, venga, venga. Con Si toda la no razón nos del maten, mundo. sí. Allí es muy difícil porque me tengo que adaptar a algo que no estoy acostumbrada, ni que es mi cultura, ni nada. Pero hay una monotonía. Quiere decir que cuando tú ya pasas eso, ya está. Como que era tu Ya realidad y tu rutina tu sin reali- sobresaltos. Exacto. Claro, es Pero un cuando tú cuadrado, vienes aquí, exactamente, es un cuadrado. Aquí es millones el de universo. cuadrados y a cada esquina que vas te dan un guantazo. Y un input Lo distinto y coges, otro y como el exacto. caos. Es como diferente HDMI Sí. por todos los lados. Entonces, es por un lado sí y por otro no. Yo creo que vamos a saltar las preguntas, pero lo que sí que podemos hacer Un minuto. es, siempre damos a los invitados un minuto para que mirando esa cámara que es la vuestra, si quieres empezamos por Fátima y acabamos con Mónica, podáis lanzar al mundo el mensaje que queráis. O sea, un Primero minuto. Mónica, Primero Mónica, vale. porque yo me enrollo más. Vale, pues un minuto para Mónica con su cámara. Uy, no se me pillas así, pero bueno, por lo que a mí respecte y al sector al que yo represento, ¿no? Que es el de la abogacía, ¿no? Intentar, lo que yo puedo transmitir de acuerdo a mi experiencia es que en la práctica de la abogacía, si damos un poquito más, si siempre estamos dando un poquito más, si avanzamos un poquito en dar, en valores, en ayudar, que al final hemos venido a este mundo a ayudar, pues nuestra labor puede ser importantísima hasta el punto de salvar la vida a una persona. Yo siempre digo que los médicos salvan vidas todos los días, los abogados también podemos hacerlo, pero tenemos que siempre dar un poquito más. Y bueno, este sería mi mensaje. Fátima. Mi mensaje va más que nada para todo el mundo, porque no hace falta que seas adolescente para sentirte en un momento vulnerable. Pero cuando te sientas en un momento vulnerable, siempre piensa más en los contras que puedes recibir con eso que con los pros. Y que no puedes dejarlo todo por una locura de vulnerabilidad. Apóyate en alguien que puedas, trata de enfocarte en algo que te guste, aunque cueste, porque cuesta, todo cuesta. Trata de enfocarte de esa manera, pide ayuda, porque yo era de las personas que, aunque te dijera, no pedía realmente la ayuda interna que yo necesitaba. Ahora estoy empezando a hacer eso y lo hago más con ella, porque sé que está ahí. Pide ayuda, aunque te sientas vulnerable. Y siempre, nunca perder la esperanza de nada de lo que hagas y siempre tratar de ayudar. Ayudar de todas las formas, sea que tú ayudes o pedir ayuda. Y que no todo es malo, que aunque tú estés en un mal camino, no significa que seas una mala persona. Porque hay gente que está en buenos caminos y son malas, o sea, no tiene nada que ver. Tú solo enfócate en lo que quieres, no pierdas la esperanza y ayuda, eso es lo que siempre digo. Fátima, Mónica, ha sido un placer absoluto teneros. Gracias por venir, por Gracias a compartir. vosotros. Gracias a vosotros por Enhorabuena, dejarnos Mónica, esto. porque creo que es un ejemplo de lo que debería ser un abogado. O sea, Muy gracias. debería ser, lo digo en serio, o sea, debería ser esto. Y Fátima, bienvenida de vuelta y te seguiremos porque yo creo que vas a poder dar muchísimo y ya le has dado la vuelta a una situación muy complicada. Gracias porque yo creo que es muy inspirador lo que habéis compartido. Gracias a Muchas gracias. vosotros por esta oportunidad. Gracias. Gracias.